Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Sergio Yepes, yo soy profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de Flores, específicamente en la cátedra de Fundamentos de Filosofía y Antropología. Hoy vamos a trabajar la función del mito en la cultura. El mito es un mecanismo constructor de realidades simbólicas que brinda una explicación y contribuye a establecer identidades sociales y psicológicas de los seres y de los entes. Lo que nosotros hacemos con el mito, nosotros cuando digo nosotros hablamos de la humanidad, es lograr reconstruir un entramado de explicaciones, un entramado de condiciones y una fuente inagotable de maneras en las cuales comportarnos. Es decir, tenemos, por así decirlo, unas formas de cómo se hacen las cosas, cómo se hicieron las cosas y por qué se hicieron las cosas. Eso también determina en gran medida la actuación futura. ¿Por qué? Porque las personas nos guiamos por las creencias. El mundo que nos rodea está construido a partir de nuestras creencias y nuestras actuaciones en ese mundo también lo están. El mito tiene funciones. Podemos decir a grandes rasgos que las funciones del mito son la función explicativa, en la cual el mito logra describir las interacciones, logra darnos una secuencia de pasos y logra narrarnos cómo ocurrieron las cosas. Es una función estructurante porque a partir de la narración explicativa, las personas tienden a volcarse a códigos de comportamiento y construir sus propias maneras de hacer las cosas. Las sociedades, eminentemente simbólicas como lo son, construyen y se estructuran a partir de esto. Esto pareciera ser un poco difícil de decir si lo vemos en términos teóricos, pero si nos damos cuenta que en constituciones de los países, por ejemplo, vamos a encontrar que está afianzada la moral a partir de una estructura mítica, religiosa como la iglesia, ahí nos daremos cuenta cómo el mito genera estructuras muy sólidas. La otra función del mito es la función representativa. Ahí vemos, por ejemplo, la Torre de Babel. La Torre de Babel es una explicación del antiguo catolicismo para decirnos por qué existen tantas lenguas. Es decir, alguien se preguntó esto y la respuesta era que Noé, los hijos de Noé, sobrevivientes del gran diluvio, decidieron hacer una gran torre para llegar al cielo. Pero Dios, Yahvé para ese entonces, decide que los hombres deben tener distintas lenguas para no entenderse y no culminar la construcción de esta torre, porque era una condición el hecho de no poder estar en el mismo lugar que los dioses. Así que se construye la Torre de Babel, pero en la Torre de Babel surgen los idiomas, los diferentes idiomas del mundo. Así que, como vemos, la función del mito es explicativa porque nos dice cómo, por qué y cuándo. Es estructurante porque nos da un sentido del orden de las cosas. Y es representativa porque nos genera imágenes concretas para que podamos compartir estas imágenes como reservorio histórico, cultural y, por supuesto, normativo. Los tipos de mitos que podemos encontrar son los teogónicos, aquellos que nos hablan del origen de Dios; los cosmogónicos, los que nos hablan de la creación del universo, es decir, de cómo las cosas se dan en lo que nosotros entendemos como universo; lo antropogónico, que habla de la creación del hombre. Ahí encontramos muchos parecidos. Los etiológicos, que nos hablan del origen de las cosas, es decir, del
lo que está alrededor de la carreta, de la rueda, del fuego, del entendimiento, en fin. Los morales que nos hablan del mal y del bien, es decir, de lo bueno y de lo malo, de lo que es propio y de lo que es impropio. Los fundacionales que nos hablan de los pueblos y de las ciudades, y los escatológicos que nos hablan del fin y del destino de las personas, tanto de los individuos como de las sociedades. Ahí nos encontramos, por ejemplo, el ritual aymara del fuego, en adoración también a la Pachamama, que nos dice que todos somos hijos de la tierra. Hijos de la tierra, y como hijos de la tierra terminaremos en el vientre de nuestra madre. Así que fíjense cómo ahí encontramos un mito mixto de el origen antropológico y, por supuesto, de lo escatológico, el destino final que vamos a tener. Vamos a hablar ahora de algunos mitos argentinos. El primer mito del que vamos a hablar es el mito del Gauchito Gil. Su fiesta es el 8 de enero. Es un santo, justiciero, humilde, soldado y peón. Gauchito Gil, llamado Antonio Amerto Gil, nace en Mercedes de Corrientes y su fiesta, 8 de enero, se dice que corresponde a el momento en que fue ejecutado. Era un peón y fue recluta obligatorio, por supuesto, como todas las reclutas, y desertor de la guerra de la Triple Alianza. Ladrón protegido por el pueblo, luego de unas grandes fiestas, las fiestas de San Baltasar, que se dan en su pueblo, por allá en Corrientes, tomaba una siesta, recordemos las siestas tan largas que toman las personas del norte, de 3 y 4 horas, y es capturado. En ese asunto de la captura, mueren sus dos amigos que no contaban con la protección de un amuleto de San La Muerte, al que se le atribuye el hecho de que en la emboscada Gauchito Gil sobreviviera. Es luego llevado a Goya, un pueblo cercano a Mercedes, y en el camino, por las múltiples complicaciones que se daban y porque habían rumores de que iba a ser liberado por el pueblo, los soldados deciden colgarlo de cabeza. En medio de esto, no se consigue quién lo ejecuta, porque ni los soldados ni los oficiales medios querían hacer tal tarea. Al final, el coronel Valdés, coronel que estaba a mando de los soldados, recibe la orden de un superior de ejecutarlo él mismo. El coronel le corta el cuello y dice la leyenda que con la sangre de un inocente se cura a otro inocente, fueron las palabras del Gauchito Gil antes de morir, que Valdés no entendió hasta que llegó a su casa. Cuando Valdés llega a su casa, se encuentra a su hijo sumamente enfermo. Corre nuevamente al lugar donde había sido colgado y degollado Gauchito Gil. Toma un amasijo de tierra y de sangre, se lo coloca en la frente a su hijo y su hijo se salva. Así, Valdés se convierte en su primer devoto, que a su vez fue quien edificara la primera piedra de su santuario. Hoy día, las poblaciones argentinas, desde Salta hasta Tierra del Fuego, le veneran. Está en el camino y está en las costumbres argentinas, está en todo lo que tiene que ver con las funciones de protección, las funciones de asistencia, justicia y todo aquello que tiene que ver con la desigualdad. Es decir, él confronta esto. De hecho, existe hasta una oración que dice: por ser devoto tuyo, te pido un gran favor. Por mí y por mi familia, intercedas ante Dios, que bendigas nuestra casa, que nunca nos falte el pan, que tengamos salud y trabajo y que ilumines nuestro andar. Así, los devotos de Gauchito Gil, cuando pasan por uno de sus templos, uno de sus altares, dejan vino, cigarros,
comida para que el gauchito pueda abastecerse. Pero además, y es lo interesante, también otras personas pueden tomar vino, comida y agua de ese lugar. Así que el gauchito también sirve como un método de distribución de recursos, lo que se asemeja a lo que hacía robando a unos y protegiendo a otros. Veamos otro mito. San la Muerte es una fiesta que se da en enero. Es una fiesta asociada a un santo justiciero y humilde. Cuando hablamos de San la Muerte, hablamos de un monje que fue acusado de brujería y de ir contra la propia iglesia, que es encerrado en una mazmorra sin luz, con una puerta de hierro, y que luego de un par de semanas es ido a visitar por un soldado. Cuando el soldado abre la ventanilla de aquella puerta, se encuentra un esqueleto, a un monje esquelético. Este monje le echa una maldición a sus captores y logra, además, salvar a los otros que estaban a su alrededor, es decir, a los que estaban presos de las injusticias de aquel tiempo. Hoy en día, la gente suele rezar y apoyarse en San la Muerte, tanto para la salud como para la protección. Incluso en el ritual de San la Muerte se toman trozos de hueso de familiares y personas también devotas de San la Muerte y se colocan debajo de la piel. San la Muerte protege de todas las calamidades y protege del mal. Fundamentalmente es un justiciero protector de las causas y de las injusticias y por supuesto de las causas judiciales. La difunta Correa se venera todo el año. La difunta Correa, de nombre de Olinda Correa, se dice que murió por allá por 1840. Estamos hablando de una mujer que al conocer que su marido es secuestrado por unos bandidos, decide correr detrás de él para ver si puede salvarlo. En ese viaje se lleva a su pequeño hijo. Al salir sin preparación alguna y reconociendo lo duro que es el norte de la Argentina, lo desértico de aquellas tierras, por allá por San Juan, muere y cuando es encontrada por unos viajeros, los viajeros se asombran al ver que aun cuando la mujer está muerta, su hijo continúa mamando de su seno y continúa vivo. La difunta Correa es protectora de los campesinos, de las parejas, de la fidelidad del hogar, de los viajeros. Es una madre para muchos y se le venera todo el año entregando agua. Se le lleva agua a la difunta Correa al lugar donde al parecer fue encontrado su cuerpo. Hemos escogido esta frase porque es muy adecuada para el momento. Cada 10 años cambia la economía en la Argentina. Fluctúa. Así que lo que hay que hacer es quedarse para poder recibir los frutos de ese bucle, de ese círculo, de ese intercambio que se da cada 10 años. Es una forma muy interesante que tiene el argentino de mantenerse arraigado al espacio, a su territorio y al comportamiento social en general. Fíjense que también para la economía existe una explicación simbólica. Bueno, hemos llegado al final, les damos las gracias y ahora avanzamos con la actividad de clase. Nos vemos en el Meet.